Hola amigos, saludos desde Arica. Sí, soy de Arica. Bueno, en realidad soy sureño, soy de Pucón, pero llevo muchos años en Arica, casi medio siglo. Uf, suena mucho. Bueno, estoy aquí para presentarles, primero saludarlos con mucho cariño a todos y presentarles mi última novela, que todavía no cumple un año, está recién asomándose. Divina Jauría, eh, una novela que estuve escribiendo casi 9 años. Eh, ha sido una de las novelas que más me ha costado escribir. Entre paréntesis, yo tengo varias, 5 o 6 novelas anteriores y me dedico a esto, en realidad, a tiempo completo. Ahora por razones de distancia con Santiago y por razones de costos, tuve la ocurrencia de abrir una pequeña editorial, de estas que algunos llaman independientes y que yo no entiendo por qué. ¿Independientes de qué? Eh, y me dedico en parte a editar mis textos y otros, pero principalmente escribo. Divina Jauría es un libro que toca la interioridad de las personas que son abusadas sexualmente. Eh, y lo hago a través de la historia de un niño que llega de pequeñito a un seminario en el sur de Chile y ahí sufre sus abusos durante un par de años, y lo que el libro quiere mostrar es lo que esos abusos producen en su vida, en toda su vida hasta adulto, eh, su sufrimiento interior. Sabemos todos que una de las grandes consecuencias de las violaciones son un sentimiento de culpa. La psicología seguramente tiene mucha más claridad de cómo explicar esto, cómo una persona siendo de 10 o 11 años es violada, tiene después un sentimiento de culpa muy grande. Es raro, pero es así. Un sentimiento de culpa, de soledad, que es casi imposible de erradicar, ¿cierto? Porque sin saberlo y sin quererlo, esas personas cierran su corazón, su mundo de emociones, su emocionalidad la cierran al resto, como una forma de defenderse, a lo mejor de manera inconsciente. Entonces se produce una soledad muy grande, la incomprensión y por sobre todo, que es lo que yo trato de alguna forma de mostrar en el libro, es ese sentimiento de culpa. Entonces, a través de la historia de Miguel, un niño que llega a un seminario teniendo 10, 11 años, 10 años, y después termina, porque no tiene otra opción, de vagabundo en Santiago. Y esta historia está narrada por un amigo que también vive con él las mismas experiencias cuando son pequeños y después ya grandes se encuentran, y bueno, y ahí entonces este amigo es el que narra, es el narrador, la historia de Miguel, porque Miguel es una persona completamente distinta al resto y él lo muestra ahí de algún modo. Yo les vuelvo a decir, yo empecé hace 8 o 9 años a escribir esto sin saber que después se iba a destapar todo esto que se destapó del problema de Caradima y todo lo que vino después, horroroso. En realidad, la realidad mucho más fuerte y potente que la ficción. Como que uno tiene cierto
pudor de escribir ciertas cosas, pero después la realidad te golpea mucho más fuerte. Bueno, antes que apareciera todo esto en Chile y en muchas partes del mundo, yo empecé a armar esto porque me encontré acá en Arica con un amigo del sur, que habíamos sido amigos en Temuco, cuando éramos jóvenes, y en una conversación de curados él se destapó conmigo y llorando me contó que él había sido abusado en ese lugar, en ese seminario que aparece en Divina Jauría. De ahí entonces nace la idea de esta novela. Los personajes son todos de ficción sin ser de ficción. Las novelas cuentan una mentira basadas en la verdad, digamos. Alguien dijo eso, o algo parecido, y la idea era entonces contar la interioridad de las víctimas. No es un escrito contra nadie. Muchos me han dicho, mira, es que la iglesia... No, no es contra la iglesia. No es contra las creencias, no es contra ni siquiera las religiones. Pero hay una realidad ahí que tenemos que contarla con toda la claridad posible, y estos son hechos basados en realidades. Entonces no podemos, quienes escribimos, creo yo, no podemos hacernos los tontos con esto, hay que hacerlo. Entonces, pero no, definitivamente Divina Jauría no está escrita contra alguien. Si alguien después de leerla piensa eso, no leyó. La idea es que descubramos cómo una violación sistemática en una persona definitivamente le cambia todo, su destino es distinto al que pudo ser, y definitivamente su visión del mundo y su visión de las personas no tiene nada que ver con lo que pudo haber sido en un momento determinado. Por eso no fue fácil escribir esto, primero porque tuve que conversar con algunos psicólogos, y más que psicólogos encontré por ahí, sin querer, un par de víctimas, y bueno, conversando con ellos, en un momento yo me acuerdo claramente que le dije a uno, no me digas exactamente lo que pasó, dime qué pasó por dentro de ti, más que el hecho. En eso está basado esto, en lo que por dentro va sucediendo con una persona. Divina Jauría, seguramente algunos se preguntarán dónde la puede conseguir. Tengo que decirles que por la distancia, uno de los grandes problemas que tenemos, Arica está a 2000 kilómetros de Santiago, uno de los grandes problemas que tenemos con este centralismo, que no es una palabra y es verdad, es la distancia, la distribución de las novelas. De todas maneras, yo he hecho algún esfuerzo. Hay algunos ejemplares que están en que leo Piedra Verde, puede ser, en Chicureo. Si ustedes buscan en internet, está el teléfono y la persona se los envía o se los va a dejar a la casa. En fin, ahora por todo esto que está pasando es más difícil conseguirlo. De todas maneras, conmigo también yo se los puedo enviar. Es una de las formas que tenemos en Arica para poder vender libros, porque distribuidoras oficiales así no hay, o son muy caras, porque nosotros somos escritores, no, entonces no es fácil firmar con una distribuidora sin saber exactamente qué va a pasar con el tiempo, con los libros, con los meses, digamos.
Entonces lo que hacemos es, de mucho antes de toda esta pandemia, esta locura que estamos viviendo, de mucho antes, nosotros lo que hacemos es enviar por correo los ejemplares de los libros a cualquier parte de Chile. Bueno, y para terminar les voy a leer un trocito para que entendamos de qué trata Divina Jauría. Una vez reunidos los cuatro, cuando ya se terminaba la tarde de recreación, lectura y orden, nos pusimos de acuerdo para conversar en los baños cuando los demás durmieran. La novedad fue que uno y otro hablábamos de distintos sacerdotes, hasta que, por detalles y fechas, nos dimos cuenta que no era uno solo, sino que eran dos, y nos quedó al final de toda aquella noche de conversaciones la certeza de que podría haber alguno más, o dos más, o quizás tres más. En realidad nada era imposible ahora, aunque todos, menos Miguel, no queríamos ver qué venía después de aquel descubrimiento de que todo nuestro mundo, tan cercano a Dios hace unas semanas, era una enorme mentira. Miguel recordó su sed, pero nada cambió en su rostro de niño adulto. ¿Cuántas veces? Preguntó sin pensarlo. Solo porque sí, a cada uno y a todos, sentados en el suelo de baldosas en el baño, sin sentir el frío ni el sueño, nada que no fuera la angustia y saber todo lo que había en aquel túnel oscuro. 4, dijo Sebastián. Yo dije 9 y estuve seguro que no habría nada en el mundo creado por Dios que fuese más vergonzoso y culpable que lo que estaba viviendo. Quise mirar a Miguel, a quien ya admiraba, pero no pude. 7, dijo Eduardo. No lo sé, creo que 9, dijo Miguel, ya sin fuerzas, ya sin voz. Mucho tiempo después, al recordar la escena, vi detalles como el agotamiento en la mirada de Miguel, en el cansancio de sus ojos, en la rigidez de sus brazos. Se veía tan grande siempre, y siendo el más delgado y tal vez el más joven. Los demás estábamos casi muertos. La vergüenza, la culpa, el dolor rondaban el baño en que nos ocultábamos a vomitar nuestras vidas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y nos mirábamos sintiéndonos prisioneros de nuestros cuerpos, ansiosos, desesperados, adoloridos. ¿Qué hacer? Ni siquiera podemos confiar en Dios, dijo Miguel. Y yo, que no había relacionado aún el amor de Dios con los padres del seminario, le dije que no dijera eso, que Dios nos estaba escuchando y viendo, y que Él no tenía nada que ver con esto. ¿Y por qué no nos ayudas? Yo ya no creo en nada, dijo Miguel, que se sentía el mayor y el más fuerte, aunque era evidente que no lo era. Su estatura era casi como la de los demás, era más delgado y parecía estar siempre con frío. Así es, Divina Jauría. Bueno, para terminar quiero darles las gracias a todos, a quienes me invitaron, a Omar Pérez Santiago por su gentileza de avisarme. Y bueno, dispuesto y disponible, si alguno quiere algún ejemplar, me lo pide y yo se lo hago llegar. Estoy en el Facebook siempre y escribiendo. Lo otro es darle las gracias primero felicitarlos por esta iniciativa que han tenido de hacer esta feria que es, no sé si será feria, ¿eh? ¿Cómo se puede llamar a esto? Esta junta virtual, que a mí me cuesta un poco porque por los años que tengo, pero también entiendo que esto va a ser casi una cotidianidad, va a ser permanente durante mucho tiempo, quizás para siempre, por los costos, por muchas razones se va a llegar a la conclusión de que esto tal vez sea mucho mejor, hay que ir mejorándola, pero ya se están haciendo estos esfuerzos y muchas gracias por invitarme, un ariqueño, eso me produce mucho orgullo y felicidades de nuevo a todos ustedes, gracias.